De los 60 Bugatti Chiron Sport jamás construidos, solo quedaban 59 después de que una colisión en Miami dejara uno reducido a un amasijo de fibra de carbono. Bugatti no solo lo dio por perdido, lo borró. Bloquearon su VIN en su sistema global, incluyéndolo en una lista negra para todos los concesionarios autorizados del planeta. Sin piezas, sin servicio, sin resurrección. Para la fábrica en Molsheim, este coche ya no existía. Entonces apareció Met Armstrong con una caja de herramientas y la negativa a aceptar esa respuesta. Cuando un coche normal queda siniestro total, llamas a tu aseguradora y buscas un taller. Cuando un Bugatti Chiron Pure Sport, un coche tan raro que hace que un Chiron estándar parezca común, choque contra un camión de reparto. Las reglas cambian. Un técnico de fábrica voló desde Francia para inspeccionar los restos. Su veredicto fue inmediato, pérdida total. Y Bugatti no se detuvo ahí. La lista negra significaba que ningún concesionario autorizado, desde Dubái hasta Londres, podía vender ni una sola pieza para ese chasis. El coche era un fantasma de $4 millones, mecánicamente prohibido de volver a funcionar. Luego llegó el presupuesto. Si el propietario quería repararlo, Bugatti exigía que fuera enviado a Francia para una restauración de fábrica. Cuando un Bugatti Chiron Pure Sport, un coche tan raro que hace que un Chiron estándar parezca común, choque contra un camión de reparto. Las reglas cambian. Un técnico de fábrica voló desde Francia para inspeccionar los restos. Su veredicto fue inmediato, pérdida total. Y Bugatti no se detuvo ahí. La lista negra significaba que ningún concesionario autorizado, desde Dubái hasta Londres, podía vender ni una sola pieza para ese chasis. El coche era un fantasma de $4 millones, mecánicamente prohibido de volver a funcionar. Luego llegó el presupuesto. Si el propietario quería repararlo, Bugatti exigía que fuera enviado a Francia para una restauración de fábrica. Solo las piezas, $1,7 millones. Un par de faros costaría $174,000. Cada aleta delantera, $200,000. La icónica parrilla de herradura, $93,000. Podrías comprar una flota de Porsche nuevos por el precio de un parachoques delantero de Bugatti. Esto no era un presupuesto de reparación. Era una nota de rescate diseñada para asegurar que, si no podías pagar el precio de Bugatti, el coche permaneciera muerto. La mayoría se habría rendido. Met Armstrong vio una oportunidad, voló a Miami y evaluó los daños con otros ojos. El monocasco de fibra de carbono tenía grietas menores. Los soportes del motor estaban fracturados, pero el legendario motor W16 de 8.0 litros seguía girando. La etiqueta de irreparable, se dio cuenta rápidamente, no era un veredicto de ingeniería, era una decisión empresarial. Bugatti no estaba diciendo que el coche no pudiera repararse, estaban diciendo que no permitirían que se reparara, no por nadie más y no por menos que una fortuna. El propietario, Alex González, ya estaba harto. Publicó un ultimátum en Instagram: Bugatti, tienen 24 horas para sacar este coche de la lista negra o imprimiremos cada pieza en 3 de nosotros mismos. Fue la provocación definitiva. Si alguien en un taller podía escanear y replicar una aleta de $200,000, todo el modelo de precios de piezas quedaría expuesto como una ficción. Esto ya no era solo la historia de un coche accidentado. Era el derecho a reparar, llegando a la cima del mundo automotriz. Internet contuvo la respiración. Y los abogados de Bugatti probablemente agarraron el teléfono. La fábrica había mantenido durante años que dividir un Chiron requería instalaciones tan especializadas que solo existían 2 en todo el planeta. Sistemas hidráulicos propietarios, estructuras guiadas por láser, entornos estériles. Intentarlo en otro lugar, insistían, terminaría en un montón de chatarra costosa. La respuesta de Met fue caminar hasta una esquina de su taller, coger un cubo de basura de plástico y quitarle la base con ruedas, para separar el monocasco delantero de fibra de carbono del subchasis trasero. Necesita soportar simultáneamente el enorme motor W16 y la transmisión de doble embrague. Bugatti usa un sistema hidráulico de millones. Met usó un elevador estándar de 2 columnas, trozos de madera y un cubo con ruedas. Mientras él y su padre desmontaban el coche lentamente, millones de personas miraban. Si se inclinaba, se acababa todo. Si un solo cable se enganchaba, el monocasco podía romperse. En cambio, el hipercoche de 4 millones se separó con la facilidad limpia y satisfactoria de un Lego. Ese momento desmontó algo más que el coche, mientras las 2 mitades descansaban en el suelo del taller. El mito del hipercoche intocable se vino abajo con ellas. Met descubrió que las secciones, delantera y trasera, del Chiron están unidas por solo 14 tornillos principales de titanio. Tornillos caros, sí, pero que obedecen las mismas leyes físicas que los de un Volkswagen Golf. El daño real también se hizo visible. El impacto en Miami envió una onda de choque por el chasis, desplazando el motor una fracción de pulgada y fracturando el soporte de aluminio fundido. Para Bugatti, una pieza estructural agrietada es una sentencia de muerte. Su protocolo es reemplazar, no reparar. Y como
no vendían ese soporte por separado. Su solución era cambiar todo el conjunto del motor y la caja de cambios. De ahí el presupuesto de 7 cifras. Cuanto más investigaba Met, más encontraba. Al extraer números de pieza, descubrió huellas del grupo Volkswagen en todas partes, sensores Audi, componentes compartidos con Bentley, clips y piezas que no tenían nada que ver con la supuesta exclusividad Bugatti. Los propietarios estaban pagando un sobreprecio del 1000% por piezas que venían del mismo catálogo que un coche familiar de lujo. Met no solo estaba reparando un coche, estaba haciendo una autopsia al mito más rentable de la industria. Internet esperaba demandas. Lo que llegó fue algo mucho más interesante. Matt Rimac no es un CEO convencional. Es el hombre que construyó una empresa de hiperdeportivos eléctricos desde un BMW modificado en su garaje. Cuando estalló la tormenta mediática, no recurrió a abogados, recurrió a su teléfono. Rimac escribió a Alex por Instagram: oye, ¿tienes un coche ahí? En ese mensaje, la barrera entre fabricante multimillonario y propietario desapareció. No empezó con amenazas, sino con ingeniería. Explicó por qué imprimir piezas estructurales para un coche de 1500 caballos, que alcanza 420 km por hora, no era independencia, sino un desastre de seguridad. Pero luego llegó el giro inesperado. Rimac reconoció que el presupuesto de 1,7 millones era un cálculo de seguro en el peor de los casos, no una evaluación real. Y entonces, oficialmente, Bugatti quitó el coche de la lista negra. Fue un cambio histórico. Rimac incluso publicó un video aclarando cifras virales, reduciendo el coste de los faros de 174.000 a unos $58,000, aún caro pero muy lejos del escándalo inicial. Ofreció una vía de reparación con apoyo de fábrica a un coste mucho menor, y lo hizo públicamente. La estrategia fue brillante. En lugar de confrontar, colaboró. Reconoció que el coche podía repararse, que el propietario tenía derechos, y que la marca debía ayudar, no bloquear. Las consecuencias fueron enormes. Si un fabricante puede bloquear el VIN, negar piezas y controlar el software, ¿realmente posees el coche? ¿O solo lo usas hasta que la marca lo decide? El proyecto de Met llevó esa pregunta al centro del debate. Si el coche más complejo del mundo puede desmontarse en un taller privado, el argumento contra talleres independientes se derrumba. El descubrimiento de piezas compartidas cambió todo. Los talleres ahora saben que pueden mantener estos coches sin pagar precios absurdos. Y la amenaza de impresión 3D envió un mensaje claro: los márgenes exagerados tienen los días contados. Mientras Met desarmaba el pasado, Rimac diseñaba el futuro. El Bugatti Tourbillon, con su V16 atmosférico de 8.3 litros, es una respuesta directa a todo esto. Menos oculto, más visible, más mecánico. Un coche pensado para durar 100 años. No es casualidad. Un CEO que vio a un youtuber usar un cubo de basura para sostener un motor, decidió crear el Bugatti más transparente de la historia moderna. El Tourbillon es la respuesta al efecto Armstrong, un coche cuya historia importa tanto como su rendimiento. Met Armstrong, por su parte, se convirtió en el mejor marketing que Bugatti nunca pagó. Al desafiar a la marca, la obligó a demostrar su valor. Al negarse a dejar morir el coche, la obligó a ser más humana. Dos hombres, uno en traje en Zagreb, otro con sudadera engrasada en Inglaterra, compartían la misma pasión, la realidad compleja, imperfecta y fascinante de la ingeniería extraordinaria. Los guardianes siguen ahí, pero por primera vez están dejando la puerta abierta. Y aquí es donde todo cambia realmente, porque esta historia no es solo sobre un coche destruido, es sobre quien tiene el control después de que compras algo, es sobre si las marcas pueden decidir cuando muere tu propiedad, y lo más importante, es sobre lo que pasa cuando alguien se niega a aceptar ese sistema. Met no solo reparó un Bugatti, expuso toda una industria y obligó a una marca multimillonaria a retroceder públicamente. Eso no pasa todos los días, así que la próxima vez que escuches irreparable, pregúntate quién se beneficia de esa palabra. Si llegaste hasta aquí, suscríbete porque esto apenas comienza, porque la próxima historia podría ser aún más grande.